Ordenando los papeles, ordenando las ideas, ordenando este análisis que nos va a regalar, está aquí en el estudio de Álvaro Padrón. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? No ordeno nada porque Está muy desordenado una todo. mezcla entre deprimido y cansado porque el resultado, digamos que uno ya veía que era inevitable, era a las 5 de la mañana, que hasta esa hora estuve atento, después ahora más temprano repasando otros temas. Así que no esperen demasiado, no me exijan mucho. No, pero ya sabemos que tenés mucho para conversar. Pero sí, volvió Trump. Volvió Trump. No es oficial, pero no precisa ya que pase más nada. Ganó el voto popular. ¿Vieron esa cosa tan particular que tiene Estados Unidos? Que es que de hecho ya le pasó a él, ¿no? Biden tuvo 3 millones de votos menos que él, igual ganó Biden. Entonces el voto popular ese que para nosotros es el determinante en Estados Unidos no es así, porque lo que tienen que ganar es el Consejo Electoral, el Colegio Electoral, perdón, que es la suma de los estados, y eso es lo que logró más o menos a las 5 de la mañana, llegó a los 270 votos electorales. O sea que ganó el voto popular, ganó en este sistema extraño que es el Colegio Electoral, ganó el Senado y está a punto de ganar la Cámara de Representantes. Tuvo más votos que la última elección, tuvo más votos que cuando ganó, siempre ha crecido en los votos, y esto hay que tenerlo presente, porque ya gobernó, ya dijo todo lo que dijo, ya hizo lo que hizo, ¿se acuerdan? El asalto al Capitolio, y los juicios y demás, y volvió a tener el apoyo popular. Sola 2 veces en la historia un presidente repite habiendo tenido un periodo de pérdida, o sea, 2 veces, esta es la segunda vez en la historia de Estados Unidos que un presidente que es presidente pierde, después vuelve a ser presidente, con lo cual nos demuestra lo particular de la situación. Y ya no va a poder repetir más. No. Por las reglas electorales. Exacto. Casi siempre, y esto es para Biden, en este caso para el Partido Demócrata, casi siempre el presidente es reelecto. Claro. Es muy común en Estados Unidos eso. Y no pasó con el propio Trump, y fue extraño. No pasa ahora con el Partido Demócrata, que en realidad ya sabemos que Biden no pudo llegar a ser el candidato. Y acá se confirma una cosa rara de esta época, que está casi siendo una regla, que es que no es reelecto ningún presidente que haya pasado por la pandemia. En todas partes del mundo, y estamos hablando en la medida que sea un proceso democrático, ¿no? Y es un asunto para pensar, ¿no? Entre tantas consecuencias de la pandemia, ¿qué efecto ha causado, por ejemplo, en la política? Sí, más allá de la pandemia, por lo menos, ¿no? En la región, como hemos hablado de repente cómo se vota más en contra, ¿no? Exacto. En un sentido y en otro. Ahí puede haber una conexión, del estado de ánimo de la gente. Exacto. Se equivocaron las encuestas, y para mí, haciendo este repaso rápido, una cosa sorprendente es que este hombre no hay forma ni siquiera de pararlo en relación a los procesos judiciales. Sí. Tiene 4 procesos judiciales fuertísimos, uno incluso en el que ya está condenado, y el más importante de todos, el que lo involucra con el asalto al Capitolio, cuando él pierde las elecciones y moviliza con su arenga a la gente a eso que fue increíble, donde murieron 4 personas. O sea, es una cosa que para Estados Unidos fue inédita, y miren qué paradoja, lo pensaba hoy, ¿no? Porque uno de los primeros saludos que recibió fue de Bolsonaro. Claro. La justicia brasileña fue más eficaz que la justicia norteamericana, porque la justicia brasileña, al que copió a Trump, Bolsonaro, cuando hizo, ¿se acuerdan?, la movilización cuestionando el resultado, porque esta gente no acepta perder. Entonces lo primero que dice es que hubo una estafa, genera ese clima en la opinión pública, y luego sus adeptos, unos asaltaron el Capitolio y los otros fueron en Brasilia contra el Plan Alto, pero la justicia brasileña ya laudó, inhabilitó a Bolsonaro por 20 años, y no lo pudo hacer en Estados Unidos. Entonces, pero lo que quiero decir es que el presidente que acaba de ganar a Estados Unidos es un hombre con procesos judiciales abiertos, y uno ya con condena. Quiero responder a 3 preguntas rápidas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué podemos esperar? ¿Y quiénes festejan hoy? Obviamente de todo esto vamos a tener que seguir hablando, porque vamos a tener consecuencias, vamos a tener que esperar cómo reacciona a ciertas decisiones, pero ya hay cosas que podemos ir diciendo. Es una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué ganó un personaje así? Y yo creo que además es una pregunta que hay que hacérsela en serio, no hay que darse manija, porque acá siguen habiendo millones de personas convencidas de este camino.
Ya no es la sorpresa. Eso ya pasó la otra vez. Incluso ya hubo después episodios como los que acabo de nombrar, y vuelve a tener incluso más votos que las 2 veces anteriores. Primer reflexión, voto castigo al gobierno demócrata, probablemente también con todo ese último periodo en donde parecía que él se presentaba igual, Biden me refiero, pero para mí ese no es lo más preocupante, aunque haya influido. Para mí lo más impresionante es que los norteamericanos sintetizan en 2 grandes elementos, la inflación y los migrantes. Esa fue la gran conexión que hizo Biden con una gran parte de su pueblo, Trump. Y voy a tratar de relacionar inflación y migrantes a emociones que sabemos que hoy son clave a la hora de convocar al voto, incluso más que la razón. Se dice que el 80% de los votantes piensa más en emociones que en razones a la hora de elegir a un candidato. La inflación generó, no están acostumbrados los norteamericanos y en general los del norte a tener inflación. Eso, para ellos todo vale siempre lo mismo porque no hay inflación. Eso que a nosotros nos parece tan normal y en algunos casos hasta aceptamos hiperinflación, nunca había pasado en Estados Unidos, salvo en las crisis económicas, y eso afecta mucho la estabilidad. Dicen que países con hiperinflación son casi inviables desde el punto de vista de la estabilidad de la política. Tenemos al lado un caso clarísimo, ¿no? Entonces la inflación genera bronca. Y ahí está la emoción con la que conectó en gran medida Trump a la hora de convocar al voto. Y conecta con el bolsillo. Y todos sabemos, incluyendo acá en Uruguay, que nos sentimos tan politizados y bla, 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 que la economía es determinante, o dicho sea de otra manera, el bolsillo, se dice, el bolsillo es el órgano más sensible del ser humano. Bueno, entonces, inflación, bronca, bolsillo. Migrantes, y esto voy a ser más enfático porque tiene que ver hasta con nuestra región. Los migrantes producen miedo en Estados Unidos. Y él logró conectar con el miedo de la gente. Y conecta con un tema, así como la inflación conecta con el bolsillo, los migrantes y el miedo conectan con seguridad. Entonces él limitó su discurso a estos aspectos. Y lo consiguió. Migrantes. ¿Qué dijo? Son criminales, todos. O sea, él asocia a migrantes a criminalidad. Dijo algo que acá se habló muy poco, pero que tuvo un efecto increíble. Aumentan el precio de las viviendas. Ustedes van a decir, pero qué locura, algo tan puntual. No se imaginan el efecto que causó en la sociedad norteamericana, que la sensación de que hoy no se pueden comprar una casa, que tiene que ver con la crisis del 2008, ¿se acuerdan? La burbuja inmobiliaria, eso pasó también en Europa, se volvieron carísimas las casas. No, él dice, es la culpa de los migrantes, y la gente dijo, no tengo casa porque están los migrantes. Y hay inseguridad porque los migrantes son criminales. Nos quitan los empleos. O sea, hay desempleo porque los migrantes vienen y nos sacan el trabajo. Y, para el colmo, y nos reímos, dijo, se comen las mascotas, ¿se acuerdan? En pleno debate. En el debate que todo el mundo estaba mirando y todos dijimos, bueno, Kamala Harris empezó a reír, hay un artista que le hizo una canción, se volvió un elemento fuertísimo en la campaña para demostrar el perfil de Trump, como si ya no fuera suficiente lo que conocíamos, pero ¿saben qué? El conjunto de estas cosas llevó algo increíble. Creo, yo estaba escuchando ahora cuando venía en el auto de la radio, pero no escuchaba bien, y creo que ustedes hablaron un poco del voto latino. 20 puntos más. ¿Cómo se puede explicar que un tipo que habla permanentemente en contra de ese público lo haya apoyado? Les voy a explicar por qué. Yo viví un año en Estados Unidos como migrante. Porque sienten que ya están ahí. Y les parece bien que cierren y que no entren más, para así no hay más lío. Porque si no sigue habiendo lío, y capaz que algún día hasta me toca a mí que me echen. Y uno va a decir, no, pero pará, porque los va a tocar, porque está diciendo que su solución a esto es una deportación masiva, pero de los ilegales, que no votan. Entonces él conectó con los que votan. Claro. Fue muy vivo en eso, no se iba a privar de... Porque además, aunque no lo puedan creer, el voto latino fue determinante en esa elección. Y lo conquistó él con este discurso, porque el migrante legal siente que lo que no tiene que haber más olas, tiene que parar esto. Y los que estamos adentro ya estamos adentro, y los demás, muchas gracias. Entonces,
¿Qué va a hacer con los indocumentados? ¿Y por qué entonces no hubo posibilidad de reaccionar a eso? Porque no votan, porque además generó una imagen de terror que dice que los va a echar a todos inmediatamente, y lo que está pasando hoy es que ya desde hace meses no van a los espacios públicos, no salen prácticamente para no ser descubiertos, los niños no van a las escuelas y empiezan a solo aceptar empleos que sean en negro. O sea, imaginen el clima que se va a vivir, son millones de personas, ¿eh? Entonces, yo escucho mucho esa pregunta, ¿cómo puede ser que los latinos voten a un tipo que hace ese discurso? La explicación es esta, y créanme que funciona. Yo se lo digo no por una teoría, lo discutía con las personas, pero ustedes, ¿cómo? En esa época que yo estuve, imaginen, fue en la década de 80, no había estos discursos, pero estaba permanentemente la discriminación en la vuelta. Y los principales que discriminaban eran los propios latinos a otros latinos, porque sentían que ellos ya estaban ahí y que los otros venían a complicar más las cosas, a aumentar el lío. ¿Qué podemos esperar? Segunda pregunta, ¿no? En las elecciones en Estados Unidos hay pocos cambios. El que diga que el Partido Demócrata es radicalmente diferente que el Partido Republicano, o no entiende la política norteamericana, o se compra un verso que no existe. Hay una frase de Mujica que es fantástica, que él dice: los presidentes tenemos mucho menos poder del que se piensa. Y en el país donde los presidentes tienen menos poder es en Estados Unidos. Esto lo dijo a la salida de la conversación con Obama, estando en Washington. ¿Cuál es el poder? Los presidentes no tienen ese poder, no digo que no tengan poder, tienen mucho menos poder del que parece. ¿Quiénes lo tienen? Ustedes estuvieron a Leo Arari aquí, ¿no? Claro. Hace unos días. El complejo industrial militar, que está de fiesta, porque hay guerra en el mundo. El complejo tecnológico, y asocien esto al principal apoyo que ha tenido mediático y económico Donald Trump, que es Elon Musk. Y hay una relación directa entre los ganadores y las grandes empresas de tecnología con el complejo militar, porque subsidia con plata del Estado la investigación y el desarrollo. Y el sistema financiero, que es el que le pone el moño a todo esto, porque es donde se maneja la plata, Wall Street, etcétera, etcétera. Es que acá ganan más ellos que Donald Trump. Sí. O sea, son los que dominan. Puede haber contradicciones, porque Trump es demasiado disruptivo y se mete en algunas cosas que van a ser muy difíciles de tragar para este sistema de poder. Por ejemplo, el proteccionismo. Claro. Yo estoy esperando que aparezcan los adoradores del libre comercio en Uruguay, que además siguen diciendo que la estrategia de inserción internacional de Uruguay tiene que ser tratado de libre comercio. No sé a dónde van a ir a buscar que lo firmen, porque el inventor de esto, junto con Reino Unido, es Estados Unidos, el inventor del libre comercio, y particularmente de los tratados de libre comercio. Bueno, este señor que acaba de ganar las elecciones va a cerrar la economía norteamericana. Esta es la paradoja de esta época. La China comunista habla de libre comercio y el país que inventó este boñato dice que hay que aplicar el proteccionismo. Ya estaba aplicándose, sobre todo a productos chinos, porque la guerra de fondo que tenemos que entender acá, sí, claro, es entre Estados Unidos y China. Todo lo demás es relativo, y les quiero después dar dos ideas sobre lo que puede pasar con las guerras, para que no tengamos un simplismo diciendo Trump igual a... Lo que no me cabe duda es que esto Trump lo tiene en su esencia, y además ya lo aplicó cuando gobernó, que es cerrar la economía norteamericana. Entonces, repito, quiero escuchar, sobre todo a los que viven en este país y que siguen defendiendo esa idea, a ver qué dicen ahora de este comportamiento y del camino que va a tener Estados Unidos. Y sobre todo, qué hubiera pasado, yo soy de tener cuentas viejas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos firmado un TLC con Estados Unidos? ¿Qué hubiera pasado? En este momento lo estaría, digamos, clausurando. Está poniendo en discusión el acuerdo con México y con Canadá. Lo quiere renegociar porque dice que es malo para Estados Unidos. Imaginen un TLC con un país como Uruguay. Ahora, dicho esto, por eso, de que el poder real está en estos lugares, pero que Trump no es un presidente más, no es un republicano más, porque él entró al Partido Republicano, se afilió un poco antes de ser candidato para poder llegar. Él nunca fue político, se dedicaba a ser empresario, comediante, showman, y un día dijo quiero ser presidente y se metió en el Partido Republicano. Entonces, él mueve mucho las estructuras y desafía, sobre todo con este principio que acabo de decir, tan central de la concepción de Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes festejan?
Porque acá empieza la relación entre qué podemos esperar y quienes esperan que les vaya bien. La ultraderecha en el mundo, sin duda. Pero tampoco hay que ser simplista, porque el primer saludo que tuvo, que fue mucho antes de que se dieran los resultados, fue Meloni de Italia, ¿no? Después se sumó Erdogan, Nehammer de Australia, Abascal, que no es presidente, el dirigente de Fox, que dijo, es la hora de los patriotas. Hay que ver, porque se viene el fortalecimiento de la guerra cultural. Vale. ¿No? Y de esto él usó parte de eso con el tema del aborto, con el tema de los derechos. Entonces hay un componente que une retóricamente a esta ultraderecha. Pero todos estos europeos de derecha van a tener un problema, que es que Trump siempre trabaja para dividir Europa. Fue el inventor del Brexit. Él fue el que financió la campaña, sobre todo la intervención rusa, en el Brexit, que fue un experimento para ver si se podía con las redes influenciar la opinión de la gente. Fue un experimento además 4 meses antes de la elección, que gana él después. Y siempre su hilo conductor fue mejor dividido los europeos porque los voy a poder atender de a uno. Entonces, es un problema para Europa, aun cuando la ultraderecha sienta que coincide con Trump, cuando vengan los intereses puros y duros, va a tener un problema por el lado de esa estrategia de división y por el lado que va a cerrar la economía. Entonces Europa va a quedar cada vez más en un sándwich entre China, que avanza, y Estados Unidos, que en vez de darle vida económicamente, se va a proteger. Con esa lógica, la inmediata pregunta es, ¿qué pasa con la gran alianza reciente de Estados Unidos y Europa, que se llama revivir la OTAN para encarar la guerra? Y acá viene una cuestión clave. Si ustedes se acuerdan, en el periodo Trump, que todavía no había guerras, estas dos, él decía, no quiero financiar más la OTAN. Si ustedes no pagan, le decían los europeos, la cerramos porque los únicos que estamos pagando somos nosotros. Y en esa época, Macron dijo, esto significa la muerte cerebral de la OTAN. O sea, nadie daba 2 pesos por la OTAN hasta que aparece la guerra de Ucrania y Rusia. Revive la OTAN, mucho más que revivir, porque además de llenarse otra vez de plata, puesta por todos los estados, empieza a aumentar la cantidad de países miembros. Una cosa increíble que 2 años antes todo el mundo hubiera dicho imposible. Bueno, ahora vuelve Trump. ¿Y cuál es su discurso? Uno dice, esta idea de Argentina de unirse de alguna manera, ¿te acordás? Exactamente. Él va a decir otra vez, no quiero gastar más plata. Su hilo conductor hacia su público, por esto que dije, de dónde conectó, es basta de gastar plata para el mundo. Necesitamos proteger nuestros intereses. Entonces, ¿qué va a hacer? Por eso, vean el mensaje que le manda Zelensky, desesperado, diciendo, estoy totalmente de acuerdo con usted, lo que hay que hacer es ampliar la fuerza para... Dice, las guerras se ganan con fuerza, ese es el discurso de Trump, pero la desesperación de Zelensky sabiendo que le van a soltar la mano. Porque Trump va a decir, no quiero gastar más plata, que lo pague otro este juego. Ya lo venía diciendo criticando a Biden. Y acá hay que entender que la política de Biden, con Medio Oriente y con la guerra de Ucrania, no era nada linda, no digamos, los demócratas. Entonces, la primera, y les agrego otro elemento que nadie se acuerda demasiado, pero es la relación entre Trump y Putin. Claro. Son 2 machos alfa. Les encanta, independientemente de ideologías, que tampoco son tan diferentes, sentirse parte del club de los poderosos. Y siempre, y además hay, como les dije con lo del Brexit, relaciones que nadie termina de saber muy bien cómo funcionaron, incluso para triunfos electorales. Siempre se dice que Putin quería que ganara Trump. En la elección pasada, con relación a Hillary Clinton, y no se sabe mucho sobre esta porque el juego se ha movido más hacia China. Pero entonces, él prometió acabar con esta guerra rápido. Y eso es a costa de Ucrania, no tengan duda, otro gran lío para Europa. Entonces, la OTAN va a pasar otra vez a tener ese momento delicado y esa guerra va a quedar en una situación compleja. Por supuesto que también pasa algo similar en la guerra de Medio Oriente. Porque uno supone, es más fácil para Trump decir que ahí va a seguir apoyando. ¿Saben lo que le pasó a Netanyahu hace un tiempo? Se le ocurrió ser el primero que saludaba a Biden, incluso antes de que estuviera el resultado. Recuerdan que en la última elección
demoró muchísimo el resultado. 48 horas, porque fue realmente muy parejo. Bueno, él se apuró y saludó. Esa Trump no se la perdona. Y hace varios meses que Netanyahu está intentando recuperar la relación con Trump y no le abre la puerta. Entonces, si además le sumamos que también ahí va a decir, basta de esta guerra, basta, no queremos gastar más plata. Hay además mucha presión del mundo árabe. Trump tiene una relación con Arabia Saudita y su monarquía. Entonces, no hagamos simplismos. Miren que, aunque no lo puedan creer, probablemente el efecto Trump sea más importante para el final de estas dos guerras que la continuidad del Partido Demócrata. Él lo dijo en su discurso, yo decía, más temprano fue de las pocas cosas que dijo con cierto contenido, ¿no? Que bueno, que en realidad no le interesaba seguir con estas dos guerras. Exactamente, como diciendo, eso fue un problema de los demócratas. Dijo una cosa más, en mi periodo no hubo nuevas guerras. Claro, sí. Cosa que insólitamente es verdad. Sí. Las guerras estuvieron en el periodo de Obama y ahora en el periodo de Biden. Entonces, lo que hay que entender, y eso sí que va a funcionar, y no es un simplismo, al contrario, es lo más complejo que está pasando en esta época, es la disputa con China. Ese es el hilo conductor, no de Trump, ni de Biden, de todos, porque ese es lo que desafía a la hegemonía norteamericana. Y eso también ahí se organizan los tres poderes. Entonces, eso sí lo vamos a ver, y además le cierra mucho a Trump para el discurso a su público, protegerse. Porque el concepto que él va a instalar, y por eso no tiene problema en hablar de proteccionismo en materia económica, tenemos que proteger nuestro país para volver a hacerlo grande. Quiero terminar con la región, no sé cuánto tiempo queda, pero ustedes me avisan. Quedan unos minutos todavía. América Latina, cero importancia para cualquiera de los dos candidatos, esto hay que decirlo. Menos aún para Trump, ¿no? ¿Dónde conecta con América Latina? Por el lado de los temas. Entonces, América Latina para él es migrantes. Y México. Centroamérica también, pero en la Centroamérica dice, tiramos ahí unos pesos, y el gran asunto es México, primero porque es una frontera gigante y además seca, en el sentido del traspaso, los otros quedan más distantes, incluso los otros países, muchos terminan teniendo que entrar por México. Así que para él no es que México sea importante, es importante el tema migrantes y por lo tanto tiene que discutir con México. Se imaginan que los mexicanos están preparándose para ver cómo van a discutir esto de la expulsión masiva, porque ¿para dónde los va a tirar? Para ese lado del muro. Tuvo buena relación con AMLO. De vuelta, esto que acabo de decir de Putin, funciona. AMLO, ese estilo de hombre fuerte, que manda, caudillo. Ahora es Claudia Sheinbaum. Yo digo que una de las que va a dormir mal es Claudia, porque debe estar viendo todo lo que se abre de esta bolsa. Por ejemplo, renegociar el TLC, el acuerdo gigante que antes llamaba NAFTA, entre Canadá, Estados Unidos y México, que él dice perjudica a Estados Unidos. Con esa frase, que por supuesto no es así, la negociación fue muy favorable con el peso que tiene para Estados Unidos, pero él dice que va por más. O sea, con ese discurso lo que va a hacer es poner a Canadá y a México a la defensiva, y esto es absolutamente estratégico. México es dependiente en el 80% de su vida económica del comercio con Estados Unidos y con Canadá. Ya dije el tema migrantes, y acá viene el tema más delicado. Él está diciendo que su lucha contra el narcotráfico va a ser, no importa si hay fronteras. Y está diciendo que él, como la droga, y particularmente el fentanilo, está viniendo con los migrantes, también le echa la culpa a los migrantes que se dedican a eso, viene desde México. Y que por lo tanto él tiene que hacerse cargo que con el ejército de Estados Unidos atacar a los narcotráficos aunque estén en otro país. Sin respetar fronteras. ¿Se están dando cuenta de lo que dicen? ¿No? Es una gravedad brutal. Imaginen el cuidado que hay hoy en México para responder a esto, porque es invadir la soberanía de un país vecino. O sea, él lo está diciendo sin ninguna vuelta. Él dice, nosotros no vamos a escatimar en esfuerzos, y si necesitamos atacar a los narcotraficantes en otro país, lo vamos a hacer con nuestro ejército. Entonces se viene una discusión de si lo que puede hacer México es plantear un acuerdo de seguridad, que él lo que menos hace es acuerdos. Entonces, el primer asunto en América Latina es México,
No porque él esté pensando en América Latina, sino porque está pensando en cómo cumple con las promesas que acaba de hacer a su público, y por tanto lo primero es lo que va a hacer en México. Ni pelota sobre Venezuela, tampoco iba a cambiar mucho, los dos decían no reconocer a Venezuela. El hilo conductor ahí es, van a estar observando cómo Venezuela fortalece sus vínculos con China, Rusia e Irán. O sea que si ustedes observan, esto no hemos tenido la oportunidad de hablarlo, algunos le llaman a eso, creo que fue Yamandú que dijo desoccidentalización de Venezuela. Eso quiere decir que deja de tener interés en tener aliados en Occidente y prioriza los aliados en este otro eje. Entonces no es que a Trump le interese Venezuela, le va a interesar que no se fortalezca el eje, repito, el hilo conductor va a ser mirar China. Entonces cualquier aliado de China para Trump pasa a ser un enemigo. Hablando de aliados, todo el mundo cree que Milei festeja, y yo diría que no hay que creerlo, es así. Sí. La pregunta es si es tan lógico que festeje. A ver, apostó fuerte y ganó, no cabe duda. Tan fuerte apostó que cada vez que fue a Estados Unidos, y fue muchas veces, no lo hizo como presidente ni visitó al presidente en funciones, sino que se reunía con sus amigos, dos en particular. Trump, que lo atendió muy poco, hay que decirlo, y el principal financiador, hay muchos financiadores, pero fue el más público, con los últimos $100 millones. Todo un tema es cómo lo hizo, con la rifa, pero bueno, eso es otro asunto que se va a tener que estudiar porque nunca se había hecho y no se pudo parar. Y terminó regalando $1 millón por día en una rifa, y le pedía a la gente que se registrara, con lo cual tuvo acceso a millones base de datos para hacer mensajes con su propia empresa, que es X. Bueno, ese vínculo sí es fuerte. Y quiero llegar a un punto increíble que está pasando en estos momentos, que es, ¿qué dice Elon Musk? Lo dijo en uno de los actos: me encantaría participar del gobierno, teniendo un cargo del Poder Ejecutivo. No, dice, qué disparate, un empresario lo van a poner. Bueno, acaba de pasar eso en Argentina. El nuevo canciller es un empresario millonario, que era el embajador de Argentina en Estados Unidos. Una cosa insólita, que en este momento Argentina no tiene embajador en Estados Unidos. Este señor, que acaba de desplazar a Mondino y que acaba de asumir como canciller, siendo una primera vez en la historia de Argentina que un empresario es canciller. ¿Saben una cosa? Es dueño del Observador. ¿Ustedes sabían eso? Sí. En Uruguay. Sí. Digo, para que vayamos viendo cosas porque si no parece que estamos hablando de algo que no nos involucra, ¿no? Cuando empezamos a estirar las conexiones. Este señor, sin embargo, no se lleva bien con Trump. Entonces ahora Milei va a tener que encontrar un canciller, un embajador o una embajadora que recomponga eso, pero claramente se va a encargar Milei del vínculo. Y uno va a decir, que con amigos que son, le va a ir bárbaro. Bueno, vamos a ver. También eso ocurrió con Macri y no funcionó. También ocurrió con Bolsonaro y no funcionó. Entonces, ¿por qué? Porque los intereses de Estados Unidos son los intereses de Estados Unidos. ¿En qué lo puede ayudar? Con el Fondo Monetario, con el voto, porque es plata más en general. Pero donde se viene el lío es cuando empieza a aplicar el proteccionismo. Y vuelvo a Uruguay también, y vuelvo a la región. La región tiene que pensar muy bien qué significa esto, y tiene que fortalecer más que nunca sus capacidades internas. Y por último, Brasil, ¿no? Brasil, claramente, si hay alguien que no festeja esto, por más que le acaba de mandar un mensaje, incluyendo también el presidente de Uruguay, acaba de hacerlo, obviamente para Brasil es un gran dolor de cabeza. Vamos a tener en pocos días el G20, todavía con el gobierno norteamericano actual, pero ya claramente con el clima Entonces, uno puede decir, Argentina festeja, Brasil, o sea, Argentina gana. Cuando digo Argentina parece que fuera algo homogéneo. El gobierno argentino gana, el gobierno brasileño pierde, muy relativo. Muy relativo, ahí sí vuelvo al simplismo. Porque entre otras cosas, ni el gobierno argentino, brasileño, ni nadie de América Latina puede dejar de tener en su radar como un actor central a China. Y con un tipo así en Estados Unidos, cualquier cosa que vos hagas que no le guste, estás afuera. Entonces, para Argentina es un dilema enorme. Los brasileños saben manejar esto mucho mejor, entre otras cosas porque tienen la cultura de Itamaraty, que es su cancillería, y la cintura que tiene Lula. Milei se ha metido de alguna manera en una trampa, que es una obsecuencia ideológica que va a empezar a tener contradicciones en la práctica con los intereses. Entonces,
el simplismo que yo escucho, estaba mirando otros medios, ¿no? Milei es el gran ganador, amigo de Trump. Vamos a ver, y yo les diría que al contrario, lo que puede terminar pasando es que les cueste carísimo, porque una afinidad ideológica, entre comillas, de amistad y demás, te lleva a una incondicionalidad que a Milei le sale facilísimo, que tiene poco que ver con los intereses de Argentina en el mundo real, del empleo, del trabajo, de la producción, del desarrollo. Pero quiero dejar grabado este asunto del nuevo canciller argentino, porque es alguien que además lo vamos a tener muy cerca. Lo vamos a tener dentro de poco aquí en la cumbre del Mercosur, en la primera semana de diciembre, y seguramente esas cosas sí que nos van a acompañar durante bastante tiempo. Les dije, estoy cansado, medio deprimido. La semana que viene, con más tranquilidad, es que queda muchísimo, le seguimos sacando. Queda muchísimo para hablar, queda muchísimo para poner el foco. Son 4 años. De cómo, Ale. sí, bueno, y de cómo afecta a nuestro país también, ¿no? En particular. No quise meterme porque sí, estamos en el periodo contar. electoral, pero va a estar bueno, quizá en unos días, conectar esos retomar. dos temas. Gracias, Álvaro. A ustedes.